Bueno, voy a intentar probar que en un continuo lineal cualquier intervalo es conexo. Recordamos que era que un continuo lineal, decíamos que un espacio topológico X, según la topología del orden, era un continuo lineal si cumplía dos propiedades importantes. La primera era la propiedad característica del supremo y la segunda era que si yo tengo dos puntos pertenecientes a mi espacio, por ejemplo, dos puntos X e Y, tal que X es menor que Y, existe un punto Z que también pertenece a mi espacio, tal que X menor que Z, menor que Y. Recordamos también que la propiedad característica del supremo lo que me decía era que cualquier conjunto acotado superiormente admite una cota superior mínima, la cual llamábamos supremo, que obviamente pertenecía a nuestro espacio. Bueno, un poco la idea del proceder de esta demostración: vamos a utilizar suposiciones, vamos a utilizar definiciones, propiedades, ni que hablar, por ejemplo la propiedad del supremo. Pero vamos a ir por el lado de que si yo tengo un subconjunto Y de mi espacio topológico X, que es convexo, entonces es conexo. ¿Qué significaba que era convexo? Bueno, significaba que dado dos puntos cualesquiera pertenecientes a mi conjunto, los puntos intermedios, según el orden en el que estoy trabajando, también pertenecen al conjunto. Y bueno, viene por ahí la idea. Voy a considerarme dos conjuntos U y V, tal que A pertenece a U y B pertenece a V, ¿tá? Y voy a decir también que A es menor que B. Entonces, bueno, lo que estoy trabajando acá en realidad es que U y V son una separación de mi conjunto Y, o sea, de ese subconjunto que estaba dentro del conjunto X. Recordamos, una separación significaba que eran disjuntos, que eran distintos de vacío y que la unión de ellos me daban justamente el conjunto en espacio. O sea, acá lo que estoy diciendo entonces es que U unión V me van a determinar el conjunto Y. Y bueno, en este contexto, mi intervalo AB, de todos los puntos que están en el espacio X, van a estar incluidos en Y, por la propia definición de convexo. Perdón, acá voy a poner por definición nada más. Por la propia definición. Bueno, esto entonces me permite a mí decir que mi intervalo AB va a ser igual a la unión de dos intervalos abiertos de AB justamente, que van a ser U sub 0 y V sub 0. ¿De dónde obtengo U sub 0? Bueno, U sub 0 lo obtengo de hacer la intersección de U con el intervalo AB y procediendo de la misma manera obtengo el V sub 0. Fíjense que de acá puedo decir que U sub 0 y V sub 0 son abiertos en el intervalo AB. ¿Por qué? Por la relativa, según la topología que es la del orden, ¿tá? Por la propiedad relativa. Por la topología relativa, que es lo que estoy utilizando acá, que coincide con la del orden. Bueno, también puedo decir acá que tengo que U sub 0 y V sub 0 van a ser distintos de vacío. Y además, por la propia intersección, puedo asegurar que A pertenece a U sub 0 y B pertenece a V sub 0. Bueno, en estas condiciones yo tengo que U sub 0 y V sub 0 forman una separación, constituyen una separación del intervalo AB. Y a partir de acá que empiezo a trabajar, voy a suponer que tengo un punto C, que va a ser el supremo de mi conjunto U sub 0. Y bueno, la idea es demostrar que este C no pertenece ni al U sub 0 ni al V sub 0. Y eso me genera un absurdo. ¿Cuál sería el absurdo? Bueno, que llegaría a contradecir esta, de que el intervalo AB es igual a U sub 0 unión V sub 0. Se hace entonces perteneciente al V sub 0. ¿Tá? Esto me va a dejar dos casos. El caso 1, que obviamente que C tiene que ser distinto de A, porque el A está en el U sub 0 y estoy trabajando en el V sub 0 y son disjuntos. Y esto me va a dejar o que B es igual a C o que A es menor que C, menor que B. ¿Tá? En cualquiera de los casos, el V sub 0 es un abierto en el intervalo AB, ¿sí? Entonces yo puedo decir que va a existir otro intervalo semiabierto que va a estar contenido por el V sub 0.
¿tá? Entonces, por ejemplo, si tengo que el B es igual a C y ese intervalo, vamos a suponer que tengo el intervalo semiabierto DC, ¿tá? Que obviamente que está contenido en V sub 0, me va a pasar que tengo una contradicción ya, porque voy a tener un elemento D que va a ser menor que mi supremo y que pertenece a un sub 0, ¿sí? Pero también pasa que si yo tengo que C, si considero este caso ahora que C es menor que B, ¿tá? Supóngase que a C lo tengo acá, me va a pasar entonces que este intervalo, el intervalo CB, no se interseca con el V sub 0, porque C era el supremo, ¿sí? Entonces, ordenando un poco todo esto, tendría que DB, sería igual a este intervalo, que va a ser el intervalo semiabierto, DC, unión el intervalo abierto, semiabierto también, CB, ¿sí? Que tampoco se interseca, porque sigo estando en la misma condición de que tengo un elemento de U sub 0 que es menor que mi supremo, lo cual contradice que C es el supremo, justamente, ¿sí? Y por último, para el caso 2, voy a borrar acá y voy a intentar seguir abajo. Bueno, para el caso 2 entonces voy a considerar que mi C pertenece al U sub 0, ¿sí? Y bueno, voy a tener acá que obviamente C tiene que ser distinto de A, perdón, me va a pasar que C tiene que ser distinto de B, ¿tá? ¿Por qué? Porque el B está en el V sub 0 y vuelvo a repetir, son disjuntos. Entonces esto me deja que o A es igual a C o A menor que C menor que B, ¿sí? Bueno, lo mismo, ¿no? Tengo que el U sub 0 es un abierto en el intervalo AB. Y bueno, si el U sub 0 es un abierto en el intervalo AB, yo puedo asegurar de que va a existir un intervalo semiabierto, ¿tá? Que va a tener, por ejemplo, esta forma, la forma CE, que va a estar contenido en U sub 0, ¿sí? Y bueno, si el A coincide con el C, ¿sí? Yo voy a tener entonces mi E por acá, ¿sí? Y si utilizo la segunda propiedad del continuo lineal, yo puedo asegurar de que existe un Z que pertenece a mi U sub 0, tal que C va a ser menor que Z, menor que E, ¿sí? Entonces si acá tengo mi E y por acá tendría mi Z, bueno, y acá tendría la contradicción final, ¿no? Porque estaría diciendo que tengo un Z que pertenece a U sub 0 que es mayor que el supremo, por lo cual no estaría cumpliendo la propiedad característica del supremo. Fíjense que acá yo en realidad solamente consideré el caso que A es igual a C, pero si hago lo mismo, que C es menor que B, simplemente desplazar todo el intervalo, el razonamiento es exactamente el mismo. Y bueno, y un poco para finalizar con esta proposición, si nosotros pensamos en los reales, ¿tá? Con la topología usual, bueno, tenemos que tener presente que la topología usual coincide con la del orden. Por lo tanto, cualquier intervalo va a ser convexo y bueno, acabamos de ver, por ende, todos los intervalos van a ser conexos. Y bueno, con esto estaría.